Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables. Por nuestros niños y niñas y sus familias, pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy nos acompañamos de una lectura titulada La Gran Pregunta, de Walt Frobeck, Ediciones Tecolote, y publicado en el año 2005 este libro. La Gran Pregunta. Tú sopla fuerte. Estás aquí en la tierra para festejar tu cumpleaños, responde el hermano. Y el gato dice, viniste al mundo para ronronear. Bueno, y también porque hay ratones. El piloto opina, estás aquí para subir a besar a las nubes. La abuela, para que yo te pueda mimar, claro está. El pájaro, para cantar tu canción. El gran dragón, para comer y comer, es la única razón. El 3, para saber algún día contar hasta 3. El soldado, estás aquí para obedecer. El perro, creo que uno viene a la tierra para ladrar, aunque a veces también para aullarle a la luna. El marinero, para navegar por todos los mares. La muerte, estás aquí para amar la vida. La piedra, estás aquí para estar aquí. El papá, porque tu mamá y yo nos amamos. El jardinero, para aprender a tener paciencia. El ciego, para saber confiar. El panadero, estás aquí para levantarte temprano. El pato, no tengo ni la menor idea. La hermana, también estás aquí para amarte a ti mismo. El conejo, estás aquí para recibir caricias. El boxeador, para luchar. Y la mamá, tú estás aquí porque yo te amo. Cuando crezcas, encontrarás otras respuestas a la gran pregunta. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, con este texto, La Gran Pregunta. Y bueno, a una emisión donde compartiremos una gran pregunta sobre la danza como proceso creativo. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar acompañándonos cada domingo en la construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Hoy un tema que hace parte de la agenda y los lineamientos curriculares en infancia, acerca del movimiento, el juego, la danza, y con nosotros una maestra que ha llevado esto con la justa importancia para nuestros niños y nuestros jóvenes a una gran dimensión, desde pensar la danza como un proceso creativo.
Hoy nos acompaña Angélica del Pilar Nieves. Ella es doctorante en Ciencias sobre el Arte de la Universidad de las Artes en La Habana, Cuba. Es magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional. Es especialista en docencia del arte dramático y licenciada en danza y teatro de la Universidad Antonio Nariño. También realizó estudios de curso de posgrado en el Instituto Superior de Artes de La Habana, Cuba. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en la dirección de procesos de formación, investigación y proyectos de circulación en el área de las artes escénicas, posicionando a la compañía Danza Capital en el ámbito de la danza infantil, juvenil, nacional e internacionalmente. Actualmente ejerce como maestra de danza de la Secretaría de Educación de Bogotá. Es docente investigadora, líder del grupo de investigación de didáctica de las artes escénicas en la Universidad Antonio Nariño. Hoy entonces un tema muy actual para nosotros, para nuestros niños y nuestros jóvenes, pero sobre todo también para que la escuela y la familia acompañen estos procesos de manera diferente. Profe Angélica, buenos días. Buenos días, Ruth. Muchas gracias por invitarme a este programa, a esta iniciativa. Estoy muy complacida de acompañarlos el día de hoy. Bueno, los honrados somos nosotros, profe, porque sabemos de su trayectoria en este campo de la danza y bueno, hoy tenerla es todo un privilegio y vamos a aprovechar mucho esta conversación con usted. Quisiera iniciar preguntándole, profe Angélica, ¿qué significa la danza como proceso creativo? Bueno, bien, el proceso de creación no son procesos ni son condiciones exclusivas del arte y de esta manera de la danza. La condición del proceso creativo o la capacidad de crear nos caracteriza como seres humanos y ha estado presente a lo largo de la humanidad como respuesta o como una estrategia de responder a nuestras necesidades, a nuestras inquietudes, a nuestras preguntas en relación al contexto que nos rodea. ¿Cuáles son las necesidades de los seres humanos, tanto de subsistencia como de sobrevivencia, como de interacción? En ese sentido, aunque disciplinarmente se piense a veces que las artes, su exclusividad es la creación o viceversa, que la creación es exclusividad de las artes, como docentes sabemos que la creación debería estar presente de manera transversal en todas las disciplinas y en todos los campos del conocimiento. Si nosotros asumiéramos la escuela, o más bien la experiencia de aprendizaje, de construcción del conocimiento, como un acto creativo, entonces tendríamos un planeta realmente potencial, fraterno, que crecería en todas las dimensiones, no solo en una dimensión, no solo en las dimensiones que hoy son hegemónicas o que hoy imperan para una educación, digamos, de calidad, entre comillas. Entender la danza como un proceso creativo es darnos la posibilidad de desmarcarnos de estructuras que han sido hegemónicas y que han sido predominantes en la danza academizada o en la danza como una disciplina artística. Porque es importante comprender que la danza cumple diferentes funciones en la humanidad. Una de sus funciones, y creo que la que es transversal a todas las funciones de la danza, tiene que ver con un acto comunicativo. Pero existe la danza como recreación, existe la danza como espacio festivo, existe la danza como espacio ritual, existe la danza como un espacio de posicionamiento social o posicionamiento incluso de orden político. Existe también la danza para sanar, existe la danza para reconocerme y conocerme como un sujeto integral. Digamos que existen muchas funciones y muchas posibilidades de la danza.
En ese sentido, cuando yo veo la danza como disciplina artística y cuando lo que pretendo es que los niños, las niñas y los jóvenes aprendan una disciplina dancística orientado a la luz de una técnica, entonces como artistas nos vemos, digamos que sujetos a unas reglas y a unas estructuras. Es decir, llámese la técnica clásica, neoclásica, danza contemporánea e incluso la danza folclórica, ¿sí? Porque digamos que hay unos acuerdos académicos y hay unos acuerdos sociales que nos han dicho que para ser bailarín o para bailar, nosotros debemos obedecer a unos patrones de movimiento, La regla. Sí. sí, a unas técnicas. Y Ujú. entonces debemos someter nuestro cuerpo a un proceso de formación, a un proceso de entrenamiento y un proceso de preparación para responder a esas técnicas. Y en esa dimensión, a veces esa posibilidad de la danza creativa se empieza a escabullir. Se limita Sí, mucho, ¿no? claro, se limita, se escabulle, se esconde, como que se borra y se da una importancia mayor a la técnica, a todo lo disciplinar, a todos los elementos que le competen como disciplina a la danza, el desarrollo de la coordinación, de la motricidad, de la disociación, de afinar el movimiento para que encaje en unos patrones. Y desafortunadamente para nosotros como colombianos, esos patrones, muchos de esos patrones son exógenos, son externos, vienen de otros lugares y nosotros queremos encajar como disciplina dancística en esos patrones. Y eso Entonces, va limitando, ¿no, profe? O sea, eso va limitando esa posibilidad de proceso creativo y de acto creativo, en este caso en la danza, ¿sí? Yo quisiera preguntarle ahí, unido con esto, profe, ¿de qué nosotros nos tenemos que despojar para poder asumir esa danza como acto creativo? O sea, ¿de qué realmente, de qué ideas debemos apartarnos para asumir la danza como proceso creativo? bueno, una de las ideas que he nombrado en este momento ha sido precisamente los procesos técnicos y no porque debamos despojar o digamos, separarnos de los procesos técnicos, sino más bien diría yo, ¿cuál es el fin? ¿Hacia dónde quiero dirigirme yo con el acto creativo de la danza? Porque cuando la técnica se convierte en un fin, cuando el desempeño, hacerlo mejor, saltar mejor, tener mayores aberturas, tener mayor potencia, ser mejor ejecutor o mejor ejecutor de la técnica se convierte el fin, entonces allí estamos sometiendo a esas corporeidades a repetir un ciclo mecánico, que podría repetirse en cualquier campo del conocimiento, no solo en la danza. En ese sentido, habría que primero mirar cuál es el fin, hacia dónde, cuál es el propósito de mi proyecto de danza o mi proyecto artístico, si es en la escuela, si es en la comunidad, si es en una academia o en una escuela de formación disciplinar. ¿Cuál es mi propósito? Entonces, muchas academias o muchas escuelas de danza tienen propósitos de formar bailarinas que respondan a los altos estándares internacionales estadounidenses para ir a competir, Y pues ya María Montessori nos ha dicho, mientras la educación continúe formando para la competencia, no vamos a construir un país en paz. ¿Sí? No podemos construir un país en paz si no aprendemos a ser fraternos. Y si las artes o la escuela lo que busca es construir sensibilidad, humanización, fraternidad para construir un planeta mejor, no podemos hacerlo siendo mejores ejecutores de técnicas externas, impuestas, y someter a nuestros cuerpos a regímenes alimenticios, regímenes de entrenamiento y regímenes de disciplinamiento que encajen en esos patrones.
Y en ese régimen también pienso que es importante despojarnos de la idea que el niño o que la niña que baila mejor o que baila bien es el que más se parece al adulto. Es el que tiene mayor destreza y en el que parece un adulto bailando. Porque en ese sentido, en mi experiencia en formación en danza, también he indagado respecto a que los niños, las niñas y los jóvenes no son el futuro del mundo, Son el no lo son. presente. Ellos son el presente del mundo. Sí. Somos el presente porque cada generación tiene el derecho a existir en el momento indicado. Entonces, nosotras como adultas somos el presente del mundo y desde nuestra adultez debemos aportar para hacer un mundo mejor. Los adultos mayores son el presente y desde toda su experiencia y de toda esa sumatoria de conocimientos construidos y de esa sabiduría, tienen el deber. Pero los niños, las niñas, los jóvenes, desde su inocencia, desde su capacidad de maravillarse del mundo, de su ansia de conocimiento, de libertad, desde su riesgo, desde su fuerza, desde su pasión, son también el presente del mundo. Desde su espontaneidad, ¿no? Porque en la danza eso aflora con ellos de una manera maravillosa, ¿no? Claro, y entonces en esa interacción intergeneracional es que tenemos la responsabilidad de construir un mundo más humano, un mundo más fraterno y más solidario, y lo debemos hacer. Entonces, en ese sentido, no debemos ocuparnos en forjar en el niño y en la niña y en el joven un futuro, no, es forjar el presente, es forjar el presente y desde ese presente democrático permitirle a los niños, a las niñas y a los jóvenes, o no más bien permitirle, sino respetarle ese derecho de argumentación, ese derecho de proposición, ese derecho de creación, que no solo sean receptores de los que supuestamente sabemos, o sea, los adultos o los profesores, o bueno, quién sabe quién lo sabe, de los que sí saben y entender al niño y al joven como alguien que no sabe y alguien que tiene que esperar 13 años, educación preescolar o primera infancia, primaria, secundaria, para que cuando llegue a la universidad o a su ejercicio profesional, entonces ahora se aporte lo que sabe, sino entender que en ese mismo momento etario puede producir, puede crear, puede proponer, incluso puede resistir o puede oponerse a lo que a lo que el sistema cultural o lo que el sistema de relaciones o los acuerdos sociales le han llevado a vivir, ¿cierto? O le han impuesto. En ese sentido, claro que los niños tienen derechos a la escena, es decir, a ser bailarines y a estar en la escena, pero para estar en la escena no debemos someterlos a los regímenes técnicos que deben hacerlo con un desempeño de alta competitividad, sino pienso yo que los maestros en artes deberíamos ocuparnos de construir espacios de encuentro en donde sean válidas las expresiones propias, espontáneas, donde sean válidas las creaciones de cada grupo humano de niños, de niñas o de jóvenes. Porque tú sabes, Ruth, que no es igual un grupo humano de niños y de jóvenes de la escuela de la Secretaría de Educación en las poblaciones de nuestra ciudad, de nuestras poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿cierto? No es igual a un grupo humano de unas niñas que estudian en una academia de ballet. No son los mismos intereses, no tienen las mismas necesidades, no tienen los mismos referentes culturales, humanos, familiares para expresar y para comunicar eso que piensan, eso que sienten. Por cierto, sus corporeidades son distintas porque están conformadas por todos esos elementos y todos esos factores culturales y familiares, ideológicos, incluso religiosos. En ese sentido, creo que nuestra misión o una de las tareas que nosotros deberíamos trazarnos es cómo permitir o cómo posibilitar o contribuir
a la construcción de espacios de expresión a través del cuerpo, a través de la danza, a través de la música, en el que se celebre la diferencia, en el que se respeten las posibilidades de cada uno de esos cuerpos culturales que se expresan. Entonces pienso que otro lugar del cual debemos desmarcarnos o despojarnos es de pensar que todos debemos bailar igual y que si bailan como un profesional, es decir, como un adulto, ¿sí? Como un profesional, entonces es el mejor bailarín o es el que mejor lo hace o es la institución educativa que gana porque tiene su grupo representativo. Yo soy docente desde los 16 años. Yo me gradué en un colegio público, en ese entonces llamaba el Plan Sendisop, ¿sí? Complejo de Educación Media Diversificada para la zona suroriental de Bogotá. Y mi bachillerato es en artes, así que desde muy joven yo empecé a trabajar en preescolar, en el ejercicio de la danza, y yo pasé ya por ese momento histórico de mi profesión, en donde tenía un excelente grupo de danza que bailaba muy bien y que ganaba todas las competencias en las cuales yo me presentaba, ¿sí? Entonces, por muchos años gané varios festivales distritales, nacionales, porque en ese momento yo pensaba que el lugar de la danza Era ese. era ese lugar disciplinar de bailar muy bien. Esa época también fue un momento que trajo muchas alegrías para mí, para las familias, por supuesto, para los bailarines. Y hay resultados muy importantes con egresados, exalumnos, que hoy son profesores, que hoy son colegas en diferentes espacios universitarios, en diferentes espacios escolares, que se encuentran en otros países también, que se encuentran en otros países ejerciendo la danza y ejerciendo la docencia en artes. Sin embargo, a medida que tú vas pasando por la vida y vas observando qué sucede con las vidas de esos seres que tú tocas, en ti se empiezan a despertar otras necesidades, se empiezan a despertar otras preguntas y entonces tú empiezas a preguntarte por trascender en otros espacios, por trascender en otras dimensiones en las cuales el arte, creo yo, es más importante y que tiene que ver con ese proceso de construir un planeta más humano. Porque muchos no son bailarines ni son maestros en artes, son doctores, son abogados, son economistas, son administradores de empresas. Pero si esos sujetos fueron tocados por el arte realmente, por la condición de sensibilización y de fraternidad del arte, creo yo que podemos hacer más que si formamos excelentes bailarines que tienen expectativas de ajustar en los cánones internacionales. Entonces creo que otra idea de despojarse es permitir al niño y a la niña y al joven que se expresen en su diversidad sin tener como último fin la técnica. Es decir, una danza más solidaria, una danza más fraterna, una danza que no tenga como fin únicamente ocupar los primeros lugares y ganar premios y cada vez distanciarse más y más de la condición sensitiva y de la condición humanista de las artes. Humanista de las artes, que yo creo que ahí es donde nosotros debemos agudizar la mirada como docentes artísticos, es humanizar. ¿Cómo humanizamos la escuela? ¿De qué manera nosotros podemos expresar con nuestras creaciones de una manera certera para llamar la atención y humanizar? Me parece que eso es supremamente importante. Es despojarnos de pensar que la educación artística o que las artes son un espacio para que los niños la pasen bien o para que descansen de las matemáticas, porque pobrecitos sentados 8 horas en el salón, pues que vayan y bailen para que se desestresen un poquito y discúlpeme, pero abro paréntesis, dicen algunos colegas, cuando vengan cansados y no molesten tanto.
Y no ¿sí? molesten tanto, sí. Pero yo Ujú. quiero capturar aquí una idea, profe, que me surge a partir de todo esto que usted nos ha ilustrado de manera tan precisa. Y es la danza como lugar de encuentro. Porque en el momento que busca lo fraterno, puede darse esa danza como lugar de encuentro, no para vaya, se cansa y viene aquí, porque esa es una idea que se tiene en la escuela, entonces allá te agotan y aquí vienes y no molestas y te estás tranquilo, ¿cierto? Sino como esa danza para el encuentro. Y yo creo que, profe, aquí voy a tocar un tema de un proyecto muy bello que usted ha liderado y es Danza Capital. ¿Sí? Y Ujú. yo leía sobre el proyecto y entonces veía allí una pedagogía dialogante. Entonces, bueno, tú ya nos nombraste la fraternidad, el lugar del encuentro, inclusive el lugar del reconocimiento de cada uno desde sus necesidades, desde sus habilidades, ¿cierto? Pero yo quisiera que me contara en qué consiste en ese proyecto Danza Capital, esa pedagogía dialogante y qué podemos transferir de ese proyecto a otros proyectos de danza que asuman esa pedagogía. Sí, mira, la pedagogía dialogante pues es dentro de los métodos o dentro de los modelos, digamos, se encuentra situado en el pensamiento interestructurante. Eso quiere decir que el centro del acto pedagógico es el niño o la niña, es el joven o es la persona que se encuentra en el centro del proceso de formación. Y esta persona, digamos, tiene interacción con los diferentes espacios, con las diferentes personas, pero no desde un rol jerárquico receptivo, sino desde una diversidad de roles. Es claro que nosotros como docentes tenemos el rol de docente, ¿sí? Pero digamos que hay una posición del docente cuando el docente es el mediador o cuando el docente es quien orienta la ruta, el camino del aprendizaje. Y otro lugar es el docente que posee el conocimiento y que toma las decisiones y que impone las estructuras. En esta pedagogía dialogante, como lo menciona Subiría, el centro es dialogar con todos los lados con todos los lados que intervienen en el proceso de formación, pero no solo en el plano cognitivo, sino también en el plano valorativo y en el plano praxeológico. Es decir, un sujeto que piensa, un sujeto que actúa, pero un sujeto que siente. Yo siento, yo pienso y yo actúo. Y lo que pienso debería estar en diálogo con mis acciones. Y lo que hago debería estar en diálogo también, no Con, solo con lo que pienso, sino también con lo que yo siento, ujú. del cómo me siento, que a veces es uno de los lugares que no tocamos mucho en la escuela, porque tenemos muchos asuntos prioritarios, como al desarrollar los contenidos, como pasar las evaluaciones, como hacer las celebraciones cívicas, como cosas prioritarias en la escuela, que entonces no hay tiempo para mirar cómo nos sentimos. Entonces, dialogar entre el hacer, el pensar y el actuar. Entonces, ese diálogo entre pensar, sentir y actuar, porque en la escuela a veces nos olvidamos del sentir por las tareas urgentes o por las tareas prioritarias, que son desarrollar los contenidos, que es presentar las evaluaciones, que hacer las recuperaciones, pero también los procesos técnico-administrativos, porque dialogar entre el pensar, hacer y actuar también tiene que dialogar con el rol del maestro, también tiene que ver con dialogar con el rol del directivo docente, que es muy importante. También tiene que ver dialogar con esa lógica técnico-administrativa de las directivas de la Secretaría de Educación y del Ministerio de Educación. ¿Cómo hacemos para responder al sistema, pero hacer realidad una educación artística que realmente construya una escuela más humana? Porque decimos que la educación o que digamos el dispositivo escuela se hizo para preparar al ciudadano para la vida, ¿cierto?
pero resulta que a veces se vuelve más importante lo que sucede dentro de la escuela que lo que realmente sucede en la vida. En la Y vida entonces, del estudiante. en la vida real, ¿sí? En la vida real, porque la escuela es parte de la vida. Pero hay una familia, hay un barrio, hay una ciudad, hay un país, ¿sí? Hay un planeta que necesita de nuestra voz, ¿cierto? Entonces, efectivamente, esa posibilidad dialogante es tener una perspectiva más amplia, con unas posibilidades de flexibilidad de entrar a dialogar con los otros, de entrar a dialogar, por ejemplo, con el proyecto medioambiental, porque es que desde la danza también debemos aportar a construir seres humanos más sensibles con la vida, y no solo humana, sino con la vida de nuestro planeta. ¿Cómo hacemos entonces para dialogar con las matemáticas? ¿Será que es importante lo que el profesor de matemática enseña para la educación artística? ¿Y será que para él también es importante lo que nosotros hacemos? Porque el problema precisamente es que cada uno nos situamos en nuestro cajoncito y nos importa mucho que el niño o la niña o el joven aprenda lo que nosotros tenemos que decir. Entonces ahí no hay diálogos. Se Si no hay necesita una mirada como interdisciplinar, ¿no? Una mirada correcto. que pudiese hacer las matemáticas con la danza, el lenguaje con la danza. De hecho, yo creo que dentro de las mismas disciplinas está ya esa articulación, pero tal vez se fragmenta en el hacer, ¿no? Sí, yo pienso que sí en el hacer, pero también tiene que ver con la manera en que nosotros nos formamos como, Exactamente. a veces como docentes, ¿no? Como docentes, y es muy usual ver que los profesores dicen, mis compañeros, o sea, mis compañeros de toda la vida, quiero decir, dicen, o decimos, pues no, eso sí que lo hagan los de artes porque yo de bailar nada, o yo de actuar nada, o yo no canto, o negación a la expresividad. ¿Por qué? Nuevamente por lo mismo, porque uno piensa que si uno canta, tiene que cantar, es decir, lindo, o sea, afinado, ¿cierto? No, uno le han señalado que si usted canta y no canta con técnica, entonces canta feo. Entonces también lo mismo le dicen, si usted baila y baila, no baila con ritmo, no baila con coordinación, no baila dentro de unas No sabe estéticas, bailar. no sabe bailar, mejor ni va, y le dicen a uno más bien usted quédese escribiendo o quédese bailando, es como mutando, como eh, Sesgando. sesgando, cortando las posibilidades humanas, Ujú. como si se esperara que todos fuéramos artistas con altos desempeños técnicos, cuando lo que realmente estamos cercenando es la capacidad expresiva y comunicativa y la capacidad de compartir. Y nuestras culturas indígenas, las etnias, y también en los pueblos y en las manifestaciones populares, no importa, o sea, tú puedes cantar, hay un círculo y tú puedes llegar a la fiesta y tú puedes bailar. Y puede bailar el abuelito con la niña de 3 años, o la abuelita con el niño de 3 años, o incluso si lo está haciendo con ritmo, si lo está haciendo con técnica, si lo que está bailando corresponde a un género, si es torbellino, o qué es lo que está haciendo, o si es salsa choque, o qué, no, ahí lo que importa es la danza como un espacio de encuentro, como un espacio de comunicación, de conocimiento, de construcción de lazos familiares, de construcción de lazos barriales, de construcción de lazos humanos. El arte es la posibilidad de expresarnos y de tocar a los otros tanto en lo emocional, ¿sí? Como en lo sensitivo, pero también en lo cognitivo, en el sentido de las posibilidades críticas y públicas que tiene el arte. Porque pienso que también es importante que si nosotros nos conocemos a sí mismos, ¿cierto? Si nosotros nos relacionamos con lo otro, con los otros, nosotros también en ese sentido empezamos a desarrollar capacidades políticas,
¿sí? En nuestro país, y tú lo sabes, nos dicen, ay, no, no hablemos de política, acá estamos haciendo es arte. No hablemos de política porque acá estamos en la clase de matemáticas. Pues si resulta que es que la condición política es la posibilidad de aprender a tomar decisiones, ¿sí? De aprender a tomar decisiones. Y si nosotros queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros de adultos, tomemos decisiones acertadas, pues entonces sí tenemos que hablar de política. Sí, claro que sí. Y tenemos que ser una educación artística crítica, política y reflexiva, en donde vayamos tomando decisiones acordes a nuestra edad, acordes a nuestro contexto y acordes a nuestro alcance. No podemos esperar a tener 18 años para tomar las decisiones que otros nos digan, ¿sí? Entonces pienso que el arte también tiene esa misión y es de construir, y la pedagogía dialogante entonces lo hace, de construir ese pensamiento crítico reflexivo que me contribuya a tomar decisiones cercanas, como si mi compañero me pega un puño, ¿yo qué voy a hacer? Es una decisión. ¿Qué hago si mi compañero me pega un puño? ¿Cierto? Y tengo miles de posiciones y entonces en la pedagogía dialogante yo tengo la posibilidad de reflexionar, de criticar, de actuar, sentir, pensar y actuar. Entonces, creo yo que también ese es el ejercicio y pues en Danza Capital nosotros lo que hacemos, que fue la pregunta inicial, o lo que intentamos hacer es que los niños, las niñas y los jóvenes tengan voz en la construcción de su tradición. Es decir, es una danza que a partir de la lúdica, de un ejercicio lúdico de satisfacción, de placer, es decir, un ejercicio placentero, el chico o los chicos puedan expresar también sus ideas, puedan expresar sus necesidades y puedan intervenir. Ese es un tema que de pronto no a muchas personas les agrada, pero intervenir en la construcción de la tradición, porque creemos también que la tradición no es un fenómeno estático, ni es un fenómeno histórico, es decir, no solo un fenómeno, digamos, puesto en el pasado de manera rígida y estática. Yo creo que la tradición no se debe rescatar. No estoy de acuerdo con el rescate de las tradiciones porque pienso que todas las culturas y los grupos humanos en su tradición preservan lo que necesitan y lo que ya no necesitan se despojan de ello, pero porque además las sociedades cambiamos y asuntos de la tradición que ayer eran asuntos fuertes de violación de derechos humanos, de género, por ejemplo, hoy no son permitidos y son asuntos que en la tradición se cambiaron, se Se han ido transformaron. transformando por los mismos cambios que requerimos como grupos, como seres humanos. Correcto. Entonces, en ese sentido, es imposible pedirle al niño de hoy o a la niña de hoy o al joven de hoy que baile cumbia como bailaban en 1900 o que baile joropo como bailaban en 1940. Es, Profe, esto me uh -huh. hace pensar en los tres componentes que ustedes desde Danza Capital lideran y que me parecen importantes porque creo que empezamos, los podemos tocar aquí. Un componente es el formativo, otro componente es el expresivo y otro componente es el formativo creativo. Y entonces cuando usted dice, no le podemos pedir a un niño en la actualidad, 2021, que baile la cumbia o alguna danza típica, folclórica de nosotros como se hacía hace unos años, porque es que las dinámicas probablemente entre parejas, entre los danzantes cambian y expresan otras situaciones, ¿cierto? Entonces quiero que una ahí con esos componentes que yo leía en su propuesta y que me parecen bien interesantes con lo que nos está diciendo. Sí, bueno, ya hemos tocado un poco el tema expresivo y también el espacio formativo, y en el espacio formativo precisamente está tanto toda la parte cognitiva como valorativa como praxeológica en el sentido de actuar. Y entonces, ¿para qué la formación y para qué la expresión comunicativa y la comunicación
Entonces, en el ejercicio escénico de danza capital se une con un proceso formativo de creación, es decir, mientras no tienes que ser un profesional de la danza o un coreógrafo para crear, sino que tú, como partícipe de ese proceso formativo, tú tienes atención en la creación. Es decir, el coreógrafo, nuestras profesoras en Danza Capital y yo como directora, entonces yo le pregunto al creador y lo pongo en tensión para que al escuchar esa música, evidentemente, claro, si es música tradicional, vamos a contextualizar, vamos a ver los referentes históricos, vamos a ver, por supuesto, las dimensiones disciplinares de lo técnico, de cómo se hace, cómo se hacía. Es decir, todo ese contexto, toda la construcción de esa atmósfera, pero llega un momento más importante que es el momento de la creación. Y es cómo tú en ese proceso de formación tienes la responsabilidad de crear. Que tus aportes, que tus ideas se vean reflejadas en la puesta en escena. Claro está que hay un director o un coreógrafo quien es el que va dándole forma a esas ideas, a esas ideas expresivas y va pintando o va terminando el cuadro que es la coreografía o que es la danza o que es la obra. Pero el alimento son las ideas y son las propuestas de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Es decir, no llega con un diseño coreográfico y con un paso que se baila así y con una coreografía para que usted se la aprenda y la repita, sino es un proceso de creación en donde primero hay una construcción de una atmósfera, en donde se estudia el fenómeno tradicional, en donde se estudian los rasgos del movimiento, en donde se estudian los patrones o digamos que los sistemas de esa expresión, en esa cultura, en esa región, y luego entonces nos sumergimos en un laboratorio, vamos a crear. Y en ese proceso de creación nos encontramos en diálogo todos. Los niños, las niñas, los jóvenes, los coreógrafos, el director, ¿sí? Incluso quien está trabajando en el vestuario, quien está trabajando en el maquillaje, porque digamos que todos esos elementos intervienen en la intención comunicativa, intervienen en lo que yo quiero expresar, en lo que yo quiero comunicar. Es ese el ejercicio. Y ese ejercicio es un proceso de formación, creación, porque tanto los niños, los jóvenes como nosotros estamos formándonos y también nosotros estamos aprendiendo, porque en ese laboratorio estamos dialogando juntos y estamos aprendiendo juntos. Entonces, hay unas coreografías o unos trabajos, unas creaciones en Danza Capital que se llaman repertorio. Esos repertorios son creaciones que se han hecho a lo largo de 20 años y que entonces los podemos tomar y podemos, digamos, volver a montar ese repertorio, pero no va a ser idéntico. No va a ser idéntico porque aunque ya hay una creación, es decir, ya hay una obra. Tiene también la voz de los que vuelven a participar ahí. Correcto. Viene esa voz y hay intervenciones y hay cambios, sí, y hay cambios. Como también hay procesos de formación nuevos, de formación, creación nuevos, es decir, no trabajamos repertorios, sino vamos a empezar a crear. Profe, bueno, yo más adelante quiero que usted nos explique o nos comente sus redes, dónde ubicamos a Danza Capital, porque creo que es un proyecto que vale la pena conocerlo desde las familias, desde las escuelas, sí, porque son propuestas que son diferentes para, digamos, apropiar esas necesidades dancísticas de nuestros niños desde otras maneras. Yo quisiera que en este momento, desde esa experiencia, nos diera un mensaje a los cuidadores, a las familias, de cómo incorporar la danza en esas actividades de la casa. Ahorita con todo esto de la pandemia estamos en aprendizaje en casa, pero cómo hacer las partes de la vida cotidiana también para permitir la expresión y la comunicación de nuestros niños y jóvenes. Sí, bueno, tú has hablado, Ruth, de una cosa muy importante y es la familia, porque debo decir que un gran porcentaje de la población de los niños en Colombia algún día soñaron con ser
o bailarines, o músicos, o pintores, o actores. Pero la Claro, familia les decía, de eso usted no va a vivir, sí. muy seguramente. Hay muchos tabús, ¿no? Hay Mm, muchos tabús y, por ejemplo, hay niños hombres que disfrutan de bailar, ¿sí? mm, Pero poco a poco su gusto por la danza va siendo señalado y va siendo coartado, mm. ¿sí? No, porque eso es para niñas. ¿M? Ya no, danza no, mijito. Si quiere lo meto en la escuela de fútbol. Ajá, pero bailarín, no, ¿sí? Ese es un tabú, ¿no? Mm, y hay muchos padres que les parece precioso, maravilloso que los niños estudien alguna disciplina artística. Pero cuando van a pasar a secundaria, varios abandonan esa formación. Y muchos padres me han dicho, maestra, muchas gracias por todos los aportes, por la formación, realmente estuvimos muy contentos, pero pues ya mi niño pasa a secundaria A y ya bachillerato. ahora sí le toca ponerse ya más serio porque bachillerato es muy exigente y no tenemos tiempo para ello. ¿Mm? Hay otros papás que son más abiertos, más flexibles y mientras están en secundaria también se los permiten. Pero cuando salen de 11, bueno, maestra, muchas gracias, muy amable por todos los aprendizajes, muy querida, pero pues ya vamos a la universidad y pues ya sí, en la universidad pues ya es la vida real y ya mi hijo debe situarse en su proyecto de vida. Entonces, hay una comprensión de las artes como un adicional, como hágalo para que se divierta, hágalo para que no se metan las drogas o en problemas delincuenciales, O pasar ¿cierto? el tiempo para que Sí, esté ocupadito. eso, para que esté ocupadito y no se me distraigan cosas y mucho menos cosas tan terribles como la droga o la delincuencia. Pero hay una minoría de la población que realmente cree que la posibilidad de la educación artística o del arte es para la vida, o que un ser humano tiene derecho a, si quiere ser artista, a ser artista. ¿Mm? No todos tenemos que ser médicos, no todos tenemos que ser abogados, no todos tenemos que ser administradores o comunicadores sociales, ¿sí? Y hoy se está viendo otra realidad, ¿no? Ahora los niños, muchos jóvenes ya no quieren ser nada. Es decir, nada de lo que a nosotros nos enseñaron que deberíamos ser. Sí, de lo que encaja, Sí, lo sí, que no, ellos supuestamente quieren ser encaja. otras cosas, ellos quieren ser youtubers, ellos quieren ser otras cosas, porque además siendo youtuber parece que les va muy bien, o sea, parece que se gana mucho dinero y mucha fama y mucho prestigio, entonces son otras maneras de hoy, de las expresiones ciudadanas, las redes, y con esto del confinamiento hay una cantidad de niños youtubers, de jóvenes youtubers, de amas de casa, YouTube, bueno, no sé si todos son youtubers, de pronto sí, los jóvenes me ven mirar, pero eso no se llama youtuber. Bueno, no sé. Esas expresiones a través de las redes, ¿cierto? Entonces estamos enfrentándonos a un cambio de la sociedad y esto de la pandemia nos hizo vivir ese cambio, lo han dicho muchos en muchas investigaciones y muchos sociólogos, el cambio que venía en crecimiento más o menos para una década lo tuvimos que vivir en 10 meses, precisamente por el confinamiento. Entonces, las dinámicas sociales han cambiado y han cambiado de una forma drástica, ¿cierto? Entonces, pienso yo que lo más importante es que la familia esté en diálogo otra vez, en diálogo con los niños y con los jóvenes, pero no en un diálogo que vigile que hagan lo correcto, sino en un diálogo real, en donde realmente se escucha al niño del presente y se escucha al joven del presente, en donde el joven pueda tomar decisiones fundamentadas, argumentadas, en donde tenga una posición crítica para su hacer en la vida, para su hacer en la vida. Porque algunos padres escuchan o algunos profesores escuchamos o algunas familias escuchamos, pero como por escuchar, ¿sí? Como, bueno, sí, escuchémoslo, pero después vamos a tomar las decisiones serias, cuando pases a secundaria o cuando pases a la universidad, ¿sí? Cuando pases a la universidad ya la vida es seria
y entonces lo artístico, y entonces cómo nos damos cuenta que este proyecto artístico, la participación de la familia, porque no solo participa el niño o el joven, sino es la familia entera la que participa, convierte, transforma, marca, o sea, es decir, deja una huella en esa familia y deja una huella en esa vida, en esa humanidad. ¿Mm? Yo aplaudo mucho a las familias que dialogan con sus hijos y que los acompañan en esos procesos de educación artística, porque yo les digo, niños y jóvenes, ustedes deben dar las gracias a los papás y a las mamás y a las familias que los apoyan, porque es que no todos los papás se Tiene levantan el domingo. esa disposición, sí. Se levantan el domingo, se van el festivo, se quedan las vacaciones porque tienes ensayo, porque tienes presentación. No todos te llevan, te traen, te recogen. No todos hacen sus mayores esfuerzos porque hay que decirlo también, esto tiene un peso económico, ¿no? Es más fácil pues que el niño esté en la casa viendo televisión, ¿cierto? Entonces, es una dinámica familiar, la vida cambia. Entonces, hay muchos papás de Danza Capital que me dicen, Angélica, ¿cuándo van a ser las vacaciones? Porque es que necesitamos coordinar cuándo viajamos, ¿sí? ¿Hasta cuándo tienen funciones o hasta cuándo tienen presentaciones? Es decir, se convierte también en una agenda de la vida familiar. Un proyecto de vida familiar. Y eso es interesantísimo porque pues es el proyecto de los niños y los jóvenes, ¿cierto? Que necesitan tal vez esa atención, ese impulso, ese acompañamiento, el saber que lo que quieren y lo que están sintiendo vale la pena. Es su proyecto. Claro que sí. Y como todos los proyectos, necesitamos de socios solidarios. Entonces ahí la mamá, el papá, el padrino, la tía, los hermanos, la familia deben ser un socio solidario. Entonces los socios solidarios aportan comprensión, aportan tiempo, aportan paciencia, ¿sí? Aportan dinero porque cuesta, o sea, movilizarnos cuesta, hacer cualquier cosa cuesta. Y también solidaridad, porque no es lo mismo un niño que va a estudiar, hace sus tareas, se va a la casa y se acuesta a dormir, ¿sí? A un niño que va, estudia, hace sus tareas, cumple con sus deberes, pero además tiene un proyecto artístico por el cual responder. Y entonces en muchas ocasiones, algunos de los niños digamos, son momentos en la vida, pero muchos de ellos desarrollan autonomía, forjan carácter, responsabilidad y llevan muy bien sus deberes escolares. Pero hay que decirlo, hay otros que no. ¿Sí? Hay otros que no les sale tan bien la combinación de todo y les va mal en el colegio. Y entonces cuando les va mal en el colegio, inmediatamente, es inmediato. Te retiro del arte. La sanción, el castigo, es no más bailadera. Si usted quiere bailar, me responde con el colegio. ¿Sí? Si usted quiere, usted primero el colegio. ¿Sí? Y yo he hablado, nosotros en Danza Capital hablamos mucho con los padres y les decimos, si gustan, los podemos acompañar a través del diálogo y haciendo compromisos. Compromisos en donde tanto los niños como la familia va a entrar a jugar un papel importante. Vamos a hacer compromisos y vamos a hacer seguimientos. Tenemos claro que les gusta la danza y vamos a usar la danza como una motivación para que sus otros aspectos en la vida se equilibren. Y lo que siempre recomiendo es que ese no sea el castigo. O sea, retirarlos no sea el castigo. No sea el castigo porque es contraproducente. Porque llega un momento en la vida de los adolescentes que dicen, pues no me importa. Si me quitaron lo que más me gusta, pues de aquí en adelante. El resto no me importa. De aquí en adelante no me importa, porque una cosa son las decisiones de los niños, otra cosa de los adolescentes, otra cosa de los jóvenes. Tú sabes, como educadores sabemos que esas decisiones se van tomando de acuerdo a la edad y entran muchos factores ahí, ¿no? Entonces, claro, mi sugerencia no es retirarlos, no es coartarles lo que más les gusta, todo lo contrario, eso se debe volver en una motivación para mejorar y en una
una estrategia para crecer y para avanzar. ¿Sí? Algunos padres nos creen y lo hacemos juntos. Otros no, toman decisiones radicales. Es una decisión, está tomada familiarmente y no vamos a discutirlo. Bueno, no se puede hacer nada porque cada familia tiene sus dinámicas, ¿sí? Como existen otras familias que tal vez no se dan por enteradas de lo que está pasando con el niño o con la niña o con el joven y pues el niño está solo en el proyecto. Y claro, le cuesta mucho más trabajo y tal vez se pierden muchas oportunidades de crecimiento. Por eso creo que la familia de un niño, de un joven, en todo sentido, no solo en formación artística, sino en cualquier, debe ser un equipo, debe ser un equipo. Y un equipo que esté dispuesto a crecer con el compromiso de todos y con los aportes y con la construcción de todos. Si así nos comportamos en la familia, es posible que así nos comportemos en el colegio y es posible que así nos comportemos en el barrio y luego en la ciudad y luego en el país. Entonces sería como la La micropolítica. coherencia, ¿no? Eso que se da en la formación del ser humano y que viene a jugar ahí parte fundamental. Yo te quiero pedir, Angélica, a los maestros, una voz a los maestros, ¿qué sugieres para ellos para ofrecer experiencias que respondan a las necesidades expresivas de los niños? Bueno, mi sugerencia sería tener una escucha activa, saber por lo que ellos están pasando, tratar de escuchar las situaciones por las que ellos están pasando, eh, tener la paciencia que no es fácil. Yo tengo poca y creo que a lo largo de mi vida me han tocado muchas situaciones en las cuales debo entrenarme en la paciencia y me sigo entrenando en la paciencia, porque es más fácil hablar que hacer. Ya cuando uno está allá en el terreno, tiene que hacer. Entonces, la paciencia para escuchar, pero para escuchar activamente, es decir, después de escuchar, intervenir, porque yo pienso que nosotros como docentes sí tenemos una responsabilidad de liderar y de intervenir para transformar, para transformar. Entonces, tenemos que tener mucha inteligencia para poder hacer, digamos, hacer conexión y poder orientar orientar hacia rutas constructivas. Y pues es muy difícil porque existe el sistema de comercialización musical, danzario, visual. Hay todas unas estéticas que venden mucho y que efectivamente convencen más que nosotros. Son dinámicas, son ágiles, tienen estudios para la venta y la comercialización. Entonces, es muy usual que lo que nosotros propongamos no sea tan atractivo para ellos. Es más atractivo hacer esas otras cosas. A veces cuando los niños y los jóvenes lo escuchan a uno decir, es que esos patrones de movimiento en donde la imagen de la mujer se subvalora, en donde la imagen de la mujer se comercializa, en donde no hay respeto por ella, porque bailan, yo les pregunto a mis estudiantes de la universidad, porque bailan poniendo un énfasis en lo íntimo, en lo privado, y porque lo publican en los estados, y porque se ha naturalizado de tal manera. Entonces muchos jóvenes dicen, no, es que eso es una cultura, eso hay que estudiar, y entonces, ¿cómo hacemos para nosotros entrar en diálogo? ¿Sí? Que tanto nosotros escuchemos activamente y lograr que ellos nos escuchen activamente también. Porque todo lo que se vende, gran parte, tenemos que analizarlo si nos construye afectivamente, si nos construye políticamente. Socialmente también. Sí, socialmente. ¿Cómo hacemos para que ellos tengan una escucha activa con lo que nosotros queremos proponer? Pues también tenemos que tener una escucha activa con lo que ellos nos están proponiendo. ¿Sí? Entonces, mi sugerencia es esa, tener una escucha activa, alimentarnos de muchos referentes actuales para poder hablar para poder establecer un diálogo con ellos que realmente sea, que incida y no que
No que lleguemos a imponer, vamos a hacer esto porque les toca y punto, yo soy la profesora, ustedes son los estudiantes, entonces, ¿sí? Sino porque ellos lo van a hacer. De repente muchos lo hacen y les toca además, ¿sí? En los espacios educativos formativos. Pero, pero entonces, de verdad, vivir una experiencia educativa, artística en la libertad, en el respeto, eh, en la fraternidad, en la solidaridad para crecer juntos. Una educación artística que contribuya a que nos duela, que, o sea, es decir, no hay problema con sentir, no hay problema con llorar, ¿sí? No hay problema si me molesto con expresar que nos duela lo que nos pasa en nuestro país, porque hoy por eso es muy trágico, eso es una tragedia colectiva lo que estamos viviendo en nuestro país. ¿Cómo hacemos entonces para que en la escuela eso nos duela, para que nos afecte, para que hayan propuestas y para que hayan voces? Y lo hemos visto en las manifestaciones, hay voces de la danza. Eso iba a tocar, profe, y es como de pronto en esta situación que no podemos ser, podemos valorar la diferencia, pero no ser indiferentes. Y aquí en Creciendo Juntos, pues hemos liderado la voz del respeto a la vida en este momento, pero como también el arte se ha manifestado en toda esta situación que vive nuestro país y cómo a partir del arte se ha podido expresar probablemente esas inquietudes y esas inconformidades. Se estremece uno las creaciones artísticas que han realizado y las expresiones artísticas que han dejado huella en los andenes, en las paredes, en los monumentos también, en todos los sitios de nuestro país. Los jóvenes de hoy se están expresando y se expresan a través del movimiento, del cuerpo, de sus voces cantadas, de su expresión plástica, de su expresión visual, y a mí me parece eso maravilloso. Yo lo celebro, yo celebro completamente que de esa manera, porque esa es una voz de aliento, es una voz que sana, es una voz que conmueve y que logra llegar a los corazones, no solo de los colombianos, sino de mucha gente en el que es solidaria con lo que nos está pasando. Ojalá que todos los jóvenes se unieran en esas manifestaciones artísticas y ojalá que tomáramos distancia de las manifestaciones violentas porque nos hacen mucho daño. Sí. No solo a los que están allá resistiendo, sino también yo estoy bastante preocupada por lo que está sucediendo con nuestra emocionalidad, con nuestra afectividad en casa, con todo el nivel de violencia que estamos recibiendo, los niños que están recibiendo, los jóvenes, los adultos mayores. Yo creo que en este momento en toda familia se necesita apoyo afectivo por todo lo que nos está pasando. El arte ha hecho presencia y los jóvenes se están expresando en las calles y se están expresando frente a la terrible situación que estamos viviendo en nuestro país. Y ha sido una voz de aliento para todas esas familias que se quedan en casa esperando, angustiadas cuando sus hijos salen y sin saber si van a regresar. Muchas familias que ya saben que sus hijos no van a regresar. Es una tragedia colectiva, es un sufrimiento inmenso que sin duda está dejando huellas de las cuales tendremos que trabajar en la escuela mucho para reconstruir. Yo quisiera y que esas expresiones artísticas se expandieran a toda la ciudadanía y no solo a los jóvenes, sino también a todos los adultos, a todos los profesores, a los adultos mayores, a los niños y que esas manifestaciones artísticas se expandieran y las manifestaciones violentas se extinguieran y que Colombia entera, a través de la danza, de la música, del teatro, de la plástica, de la reunión comunitaria, ponga en alto su voz y que no perdamos más vidas, que no continuemos sufriendo más, que salgamos adelante como pueblo unido. Y creo que el arte es una posibilidad de reconciliación, una posibilidad de encuentro, de tocar los corazones de todos aquellos de donde provenga la violencia.
Entonces, juntos, y que la escuela tenga la capacidad y esté preparada o se prepare para poder reconstruir toda esta barbarie que está sucediendo y toda esta tragedia que estamos viviendo. Gracias, profe Angélica. Creo que el pensar la danza como usted nos la ha ilustrado hoy, como nos ha acercado ese discurso de la danza como acto creativo, como proceso inclusive de construcción de nuestros niños y nuestros jóvenes, de acompañamiento de las familias y de los maestros, pero también como esa posibilidad de sentir, de conocer, de explorar las necesidades de comunicación a través del arte de nuestros niños y nuestros jóvenes. Creo que nos deja un mensaje y es cómo valorar esa danza que se da probablemente desde la imaginación, desde la creación, desde todas las oportunidades que podemos tejer en la familia y en la escuela. Profe Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos, por dejarnos su mensaje en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Ruth, muchas gracias por la invitación. Realmente me parece que fue un espacio en el que pude expresar con palabras parte del sentir, y pues ahora que tú dices la danza como proceso creativo, yo creo que ahora que recuerdas, que vuelves a mencionar eso, creo que entonces nosotros desde las artes debemos situarnos en crear soluciones o estrategias de solución para esas necesidades. Y en este momento nuestra necesidad como país es salir adelante. Entonces, bueno, pues que la Con danza... una voz de la esperanza en docentes como usted, profe Angélica. Con esa voz de la esperanza en docentes que se dedican a darnos otras miradas nuevas y a renovar la mirada de la educación también. Profe Angélica, para irnos, Danza Capital, ¿cómo buscamos a Danza Capital? Danza Capital la pueden encontrar por Facebook, por Fundación Cultural y Artística Acto Capital, Capital con K. O también en YouTube pueden encontrar el canal de Danza Capital o Fundación Acto Capital, porque la fundación es un proyecto que no solo aborda la danza, sino también tiene procesos de formación en teatro y en cultura festiva. Entonces allí en Facebook, Acto Capital con K, Danza Capital con K, nos pueden encontrar. Las vamos a poner aquí al final del programa para que ubiquen a la profe Angélica y este maravilloso proyecto. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos en una próxima. Gracias. Gracias. Mr. Maru era un chombo, panadero en Andagoya, lo llamaban Maquerule, se arruinó fiando mogollas. Tócale la mano al pan, Maquerule, tócale la mano al pan, pa' que sude, tócale la mano al pan, Maquerule, tócale la mano al pan, pa' que sude. Pim, pom, pam, Maquerule, pim, pam, pom, pa' que sude. Pim, pom, pam, Maquerule, pim, pam, pom, pa' que sude. Maquerule está en Condoto. Cuando vuelva Maquerule, su mujer se fue con otro.